Hola a todos y bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. Un placer estar aquí. Hoy nos vamos a sumergir en un artículo que se llama El efecto dominó, la guerra en Ucrania, su impacto y proyecciones en Colombia, Es interesante. publicado en la revista Georese. Ajá. Y bueno, pues a simple vista uno podría preguntarse, ¿cómo es que un conflicto que está a miles de kilómetros puede realmente tener un impacto en Colombia? Sí, Esa es la pregunta que este artículo intenta responder. exacto. Y para guiarnos en este análisis tenemos la investigación de Andrés Eduardo Fernández Osorio, que además es experto en Derecho, en Ciencias Políticas, en estudios de Defensa, Economía y Relaciones Internacionales. Wow. Son un montón de cosas. Bastante completo. En este artículo, él pues desentraña cómo la guerra en Ucrania, a pesar de la distancia, genera una serie de efectos, como un efecto dominó que se pueden sentir en Colombia. Sí. ¿Y por dónde comenzamos a desentrañar este efecto dominó? ¿Cuáles son algunas de las ideas principales que presenta el autor? Bueno, uno de los puntos más relevantes que destaca Fernández Osorio es el impacto económico. La guerra ha generado disrupciones en las cadenas de suministro globales, provocando un aumento en los precios de la energía y una inflación a nivel mundial. Sí, Colombia, como muchos otros países, se ha visto afectada por esta situación. claro, y eso es algo que ya estamos sintiendo en el bolsillo, ¿no? Totalmente. Pero, ¿cómo se traduce esto específicamente en el caso de Colombia? ¿Hay algún ejemplo concreto que podamos mencionar? Claro que sí. Colombia, al igual que muchos países de la región, depende en gran medida de la importación de fertilizantes que son esenciales para nuestro sector agrícola. Claro. Y adivina quiénes son los principales exportadores de fertilizantes a nivel mundial. Sí, Ucrania y Rusia. oye. Con la guerra, la escasez y el aumento en los precios de estos productos se han vuelto una realidad, Ya. golpeando directamente a nuestros agricultores y por ende al precio final de los alimentos. O sea, como una ficha de dominó que cae. Y desencadena una reacción en cadena, ¿no? Lo que sucede en un lugar tan lejano Sí. termina afectando nuestra mesa. Aquí, me imagino que esto también debe tener un impacto en la seguridad alimentaria del país. Precisamente, Fernández Osorio cita un estudio de Plaza Soaya del 2024 que analiza cómo esta situación afecta a la seguridad alimentaria en Sudamérica. Ajá. El estudio proyecta un aumento significativo en los precios de productos básicos como el arroz, las papas e incluso el café, Uy, ¿no? lo que podría afectar a las familias colombianas, especialmente a las de menores recursos. Es preocupante pensar que un conflicto a miles de kilómetros de distancia pueda tener impacto tan directo en la canasta familiar de los colombianos. Totalmente. Y no solo eso, también, el aumento en los precios del combustible genera mayores costos de transporte, impactando diversos sectores, desde la producción agrícola hasta la industria manufacturera. Esto a su vez se traduce en un aumento generalizado de los precios. Claro, porque el transporte afecta a todo. Es un efecto dominó que se extiende por toda la economía. Y Fernández Osorio menciona algún estudio que respalde esta afirmación. Sí, cita al Fondo Monetario Internacional, que ya en 2022 advertía sobre las presiones inflacionarias y el aumento en los precios de bienes y servicios esenciales en todo el mundo. Sí. Y alertaba sobre la posibilidad de que esto incremente las tasas de pobreza, especialmente en países en desarrollo como Colombia. Un panorama bastante desalentador. Pero más allá del impacto económico, ¿cómo ha impactado la guerra en Ucrania el escenario político en Colombia? Colombia siempre ha mantenido una postura de neutralidad en los conflictos internacionales, ¿cierto? Así es. Colombia ha sido históricamente un país que ha abogado por el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, manteniendo una postura de no intervención en asuntos internacionales. Yeah. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha puesto a prueba esta neutralidad, obligando al país a tomar una posición más definida frente al conflicto. ¿En qué sentido? ¿Podrías explicarnos un poco más cómo esta situación ha desafiado la neutralidad de Colombia? Si bien Colombia ha condenado la invasión rusa a Ucrania, también ha reiterado la importancia del diálogo y la resolución pacífica de conflicto, buscando un equilibrio en su postura. Esto se ha visto reflejado en los comunicados oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que enfatizan la necesidad de encontrar una solución diplomática a la crisis. Es decir, una postura diplomática buscando mantener un equilibrio y no tomar partido directamente en el conflicto. Pero, ¿cómo impacta esto en la política exterior colombiana? Fernández Osorio plantea que este conflicto podría generar un cambio en las relaciones de poder en América Latina. Entiendo. Pero podría ser un poco más específico. ¿Qué tipo de cambios se podrían dar y cómo afectarían a Colombia? Claro, Fernández Osorio cita a Castro Alegría y García Pinzón, quienes analizan cómo este conflicto podría impulsar una reconfiguración de las alianzas en la región, Ok. con algunos países buscando acercarse a Estados Unidos y otros buscando fortalecer sus vínculos con Rusia o China. Es interesante. Entonces, Colombia se vio obligada a replantear su posición en el tablero geopolítico. En cierta medida sí.
El autor destaca la importancia de que Colombia diversifique sus alianzas económicas y políticas para no depender de un solo país o bloque. Tiene sentido buscar un escenario más equilibrado y menos vulnerable a las fluctuaciones geopolíticas globales. ¿Y qué beneficios podría traer esta diversificación para Colombia? Fernández Osorio argumenta que esto podría abrir nuevas oportunidades para las empresas colombianas en diferentes mercados, Ajá. disminuyendo la dependencia económica de un solo socio comercial. A largo plazo, esto podría fortalecer la posición de Colombia en el mundo, permitiéndole actuar con mayor autonomía en el escenario internacional. Interesante. Pero más allá de la economía y la política, ¿cómo se refleja el impacto de este conflicto a nivel social? La guerra en Ucrania ha desencadenado una crisis humanitaria con millones de personas desplazadas. ¿Se ha sentido este impacto en Colombia? Aunque Colombia no ha recibido un flujo masivo de refugiados ucranianos, el conflicto nos recuerda la vulnerabilidad de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares a causa de la violencia. Y esto sin duda resuena con nuestra propia historia de desplazamiento interno. Es cierto, Colombia ha vivido por décadas un conflicto armado interno que ha generado millones de desplazados. Fernández Osorio menciona algo al respecto en su análisis. Sí menciona el trabajo de Cereda, quien profundiza en los desafíos a los que se enfrentan los desplazados por la guerra. Ajá. A partir de este análisis, Fernández Osorio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, no solo para atender la crisis en Ucrania, sino también para abordar la problemática del desplazamiento forzado en otras partes del mundo, incluyendo Colombia. Indudablemente, la crisis en Ucrania nos recuerda que la búsqueda de la paz y la protección de los derechos humanos son temas que nos conciernen a todos. Y en un plano más amplio, ¿cómo ha afectado este conflicto de tejido social en América Latina? ¿Ha generado algún tipo de división o polarización? Lamentablemente sí. La guerra ha reavivado divisiones entre los países latinoamericanos, como señala Mijares en su análisis del 2022. ¿A qué tipo de divisiones te refieres? ¿Podrías darnos un ejemplo? Por ejemplo, algunos países han condenado enérgicamente la invasión rusa, mientras que otros han adoptado una postura más neutral. Estas diferencias en las posturas han generado tensiones diplomáticas entre algunos países de la región. Además, la guerra ha puesto sobre la mesa debates sobre el rol de Estados Unidos en la región y su influencia en la política latinoamericana, lo que ha polarizado aún más las opiniones. Entiendo. Entonces, podríamos decir que la guerra en Ucrania, además de sus impactos económicos y políticos, también ha reavivado viejas tensiones y ha puesto a prueba la unidad latinoamericana. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante que destaca Fernández Osorio en su artículo. La guerra en Ucrania nos recuerda las consecuencias devastadoras de la violencia y la importancia de la construcción de paz no solo en Ucrania, sino en todas partes del mundo. Y esto es particularmente relevante para Colombia, un país que busca consolidar la paz después de décadas de conflicto armado interno. Es un llamado a la reflexión sobre nuestros propios esfuerzos de construcción de paz y cómo los eventos globales pueden impactar nuestra realidad. Y hablando de impactos, ¿qué proyecciones a futuro se vislumbran a raíz de este conflicto? ¿Cómo podría afectar a Colombia en el largo plazo? Esa es precisamente la pregunta que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Perfecto. Entonces, no se pierdan la segunda parte de nuestro análisis del efecto dominó, donde profundizaremos en las proyecciones a futuro y las implicaciones de este conflicto para Colombia. Como les decía, Fernández Osorio nos advierte que las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania probablemente se sientan a largo plazo. La inflación y las disrupciones en las cadenas de suministro globales podrían persistir. Y bueno, eso nos hace especialmente vulnerables, dada nuestra dependencia de importaciones esenciales, particularmente en el sector agrícola. O sea, la incertidumbre económica no se disipa, sino que se proyecta hacia el futuro. Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales preocupaciones que plantea el autor? Bueno, Fernández Osorio subraya que la dependencia de Colombia de la importación de fertilizantes, principalmente de Rusia y Ucrania, podría convertirse en un problema crónico si el conflicto se prolonga. Esto significaría un aumento constante en los costos de producción agrícola, afectando la rentabilidad del sector y presionando al alza los precios de los alimentos. Es un escenario que podría tener consecuencias muy graves para la seguridad alimentaria del país. ¿Qué medidas se podrían tomar para mitigar este riesgo? Pues el autor sugiere explorar la diversificación de proveedores de fertilizantes, buscando alternativas en otros mercados internacionales. También plantea la necesidad de invertir en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes y promover la producción nacional de estos insumos. Tiene sentido buscar soluciones a largo plazo que fortalezcan la autonomía del sector agrícola colombiano. Y en el ámbito político, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo se ve afectado el panorama político colombiano por la prolongación de la guerra en Ucrania?
Fernández Osorio señala que la necesidad de navegar con cautela en política exterior en medio de las tensiones geopolíticas globales podría prolongar la incertidumbre en este ámbito. Es un escenario complejo. ¿Podrías explicarlo con un ejemplo concreto para que nuestros oyentes puedan entenderlo mejor? Claro, imaginemos que Estados Unidos presiona a Colombia para que tome una postura más contundente contra Rusia imponiendo sanciones económicas o incluso exigiendo el envío de ayuda militar a Ucrania. Esto pondría a Colombia en una situación difícil, ya que podría afectar sus relaciones comerciales con Rusia o incluso generar represalias por parte del gobierno ruso. Es como caminar en la cuerda floja buscando mantener un equilibrio delicado en nuestras relaciones internacionales. En ese contexto, ¿cuál sería la mejor estrategia para Colombia? Fernández Osorio propone mantener una postura prudente basada en el diálogo y la diplomacia, buscando evitar la confrontación directa con cualquiera de las partes involucradas en el conflicto. Al mismo tiempo, sugiere fortalecer las relaciones con otros países de la región que comparten una visión similar, buscando una posición conjunta que permita a América Latina actuar con mayor autonomía en el escenario internacional. Es una estrategia que busca proteger los intereses de Colombia sin dejar de lado los principios de la política exterior colombiana. Y a nivel social, ¿qué proyecciones se vislumbran? ¿Cómo podría afectar la prolongación de la guerra en Ucrania a la sociedad colombiana? Bueno, la guerra podría exacerbar las desigualdades existentes en Colombia, especialmente si la inflación y las dificultades económicas persisten. ¿Cómo así? ¿De qué manera se agravarían estas desigualdades? El aumento del costo de vida producto de la inflación y las disrupciones económicas afectaría de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos, ampliando la brecha entre ricos y pobres. Es decir, la guerra, aunque lejana, podría profundizar las problemáticas sociales que ya enfrentamos. Y frente a este escenario, ¿qué propone Fernández Osorio? El autor subraya la necesidad de fortalecer las políticas sociales para proteger a los sectores más vulnerables de la población. Esto implica reforzar los programas de asistencia alimentaria, ampliar la cobertura de los servicios de salud y educación y generar oportunidades de empleo para las poblaciones más afectadas por la crisis económica. Es fundamental no dejar a nadie atrás en medio de la tormenta. En el ámbito de la paz, ¿qué implicaciones tiene la guerra en Ucrania para Colombia? Recordemos que nuestro país está en un proceso de construcción de paz después de décadas de conflicto armado. Exactamente. Y Fernández Osorio subraya un punto crucial que resuena con nuestra realidad. La búsqueda de la paz total en Colombia podría volverse aún más compleja en un contexto de inestabilidad global. ¿A qué te refieres? ¿Podrías explicar un poco más este punto? Claro, la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la fragilidad del orden internacional y ha generado un clima de desconfianza y polarización a nivel global. Esto podría afectar negativamente los esfuerzos de construcción de paz en Colombia, dificultando la implementación de los acuerdos de paz y aumentando el riesgo de que surjan nuevos focos de violencia. Es un recordatorio de que los conflictos, aunque aparentemente lejanos, están interconectados y pueden influir en nuestros propios procesos de paz. Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones hace Fernández Osorio para fortalecer la construcción de paz en este contexto? El autor insta a redoblar los esfuerzos para fortalecer el Estado de Derecho en las regiones más afectadas por el conflicto, garantizando la seguridad y la justicia para las comunidades que han sido víctimas de la violencia. También subraya la importancia de promover la reconciliación y el perdón, construyendo una cultura de paz que permita superar las divisiones del pasado. Son acciones fundamentales para blindar el proceso de paz frente a las turbulencias del escenario internacional. Y en general, ¿cuál dirías que es la principal enseñanza que nos deja este análisis de el efecto dominó? ¿Qué mensaje clave podemos extraer para Colombia? Yo diría que la principal lección es la interconexión global. La guerra en Ucrania, aunque geográficamente distante, nos demuestra que los conflictos, las crisis y los desafíos de un lugar del mundo pueden tener repercusiones profundas en otros, incluso en aquellos que parecen estar a miles de kilómetros de distancia. Es una lección de humildad, de entender que no somos islas, sino parte de un sistema interconectado y complejo. Y en ese contexto, ¿cómo debe actuar Colombia? Fernández Osorio nos invita a asumir un rol más activo en la construcción de un nuevo orden mundial basado en la cooperación, la solidaridad y el respeto al derecho internacional. Un llamado a la acción a no ser meros espectadores, sino a tomar medidas para mitigar los impactos de esta crisis global y contribuir a la construcción de un mundo más justo y pacífico. Y en ese sentido, ¿qué medidas concretas propone el autor? Fernández Osorio propone un enfoque integral. ¿En qué consiste este enfoque integral? ¿Qué medidas concretas deberíamos tomar como país? Fernández Osorio destaca 3 pilares fundamentales: abordar los desafíos económicos, fortalecer la estabilidad política y promover la inclusión social. Un triángulo clave para fortalecer nuestra resiliencia frente a las turbulencias globales.
¿Y qué acciones específicas se deberían tomar en cada uno de estos pilares? En el ámbito económico, la diversificación de nuestras alianzas comerciales se vuelve crucial para reducir nuestra dependencia de mercados específicos. Dejar de poner todos los huevos en la misma canasta, por así decirlo. Buscar nuevos socios comerciales que nos permitan acceder a diferentes mercados y productos. Exactamente. Y a nivel político, es fundamental fortalecer nuestra posición en el escenario internacional, buscando un equilibrio en nuestras relaciones con las diversas potencias globales, como lo mencionamos anteriormente. Un juego diplomático complejo pero necesario para salvaguardar nuestros intereses y defender nuestra autonomía en la toma de decisiones. Sin duda. Y en el ámbito social, la clave está en fortalecer las redes de apoyo para los más vulnerables, mitigando el impacto del aumento del costo de vida y promoviendo la equidad. Es decir, no dejar a nadie atrás en medio de la tormenta. Implementar políticas que protejan a los sectores más afectados por la crisis económica, como lo mencionabas anteriormente. Justamente. Pero más allá de estas medidas concretas, ¿cuál es la principal enseñanza que nos deja este análisis? ¿Cuál es el mensaje final que nos quiere transmitir Fernández Osorio con su artículo? Yo diría que la principal lección es que la construcción de un mundo más justo y pacífico no es una tarea individual, sino un esfuerzo colectivo que requiere cooperación y solidaridad entre las naciones. Un mensaje poderoso que nos invita a repensar nuestro papel en la construcción de un futuro más sostenible y equitativo. No podemos ser indiferentes a lo que sucede en otras partes del mundo, porque tarde o temprano las consecuencias de esos eventos nos alcanzarán. Exactamente. Y este análisis nos deja con una pregunta crucial. ¿Qué podemos hacer desde nuestra posición para contribuir a ese futuro de paz y justicia? Una pregunta que nos deja reflexionando y que sin duda merece un análisis más profundo. Una pregunta que sin duda nos invita a la reflexión, ¿no? A pensar qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición para construir un mundo más justo y pacífico. Totalmente, y no se trata solo de grandes acciones a nivel internacional, ¿verdad? Sino también de pequeños gestos en nuestro día a día. Claro, como ser más conscientes del consumo. Exacto. De dónde vienen las cosas que consumimos. Sí. En fin, hay muchas cosas que uno puede hacer en su vida diaria. Claro. Y en ese sentido creo que la lectura de este artículo del efecto dominó es un buen punto de partida. Sí. Porque nos invita a reflexionar sobre cómo un conflicto aparentemente lejano puede tener repercusiones tan profundas en nuestra realidad. Ajá. Y nos desafía a asumir un rol más activo en la construcción de un futuro mejor, ¿no? Totalmente, Fernández Osorio nos brinda herramientas para comprender las complejidades del mundo actual y nos impulsa a buscar soluciones tanto a nivel individual como colectivo. Este análisis nos ha abierto los ojos a una realidad compleja. Una realidad que está llena de desafíos, pero también nos ha dejado con una sensación de esperanza de que sí podemos hacer algo para cambiar las cosas. Esa es la clave, no podemos caer en la resignación o la indiferencia. No. La guerra en Ucrania, con todas sus consecuencias, nos recuerda que la paz es un valor que debemos defender con determinación y que la construcción de un mundo más justo requiere de la participación activa de todos. Exacto. Y para quienes quieran profundizar en este análisis tan revelador, los invitamos a leer el artículo completo, El efecto dominó. La guerra en Ucrania, su impacto y proyecciones en Colombia, publicado en la revista Geodese. Lo puede encontrar en su página web geodese.com. Así es. Es un artículo de acceso libre, así que no hay excusas para no leerlo. No hay excusa. Y bueno, también pueden suscribirse de forma gratuita a la revista para acceder a más artículos y análisis de alta calidad sobre temas de geopolítica, defensa y seguridad. Una verdadera mina de oro para quienes buscamos comprender las complejas dinámicas del mundo actual. Totalmente de acuerdo. Y con esta invitación a seguir explorando y reflexionando sobre los desafíos que enfrentamos como humanidad, damos por concluida nuestra inmersión profunda de hoy. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por este análisis tan interesante. A ti. Hasta la próxima.